Saludo a Ernesto Félix Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, mi estimado Ernesto Félix Santoscoy? Bueno, que ayer los mercados tuvieron una fiesta tremenda, los mercaditos, por un dato que es en particular, ¿no? Que fue el dato de inflación en Estados Unidos, a su vez en especial el dato de la inflación subyacente, es decir, aquella inflación a la que le quitas en la muestra los elementos más volátiles, como son los precios de la energía, de gasolinas, gas o de alimentos. Ese, ese índice o subíndice de inflación subyacente, o que le llaman en Estados Unidos el core del índice, pues fue del 0,2%. Y bueno, pues eso en realidad no es tan bajo, ¿no? Si lo ves, pero pues salió abajo de donde estaba esperándose, que era 0,3. Entonces, con esto, pues varios analistas dijeron, no, ahora sí, ya es la evidencia de que estamos ante, en el fin del incremento de tasas de interés, la Reserva Federal ya no va a tener que subir en diciembre, y si la cosa sigue así, incluso hubo varios diciendo, vamos a empezar a ver bajas de tasas en el segundo trimestre del año. Y bueno, pues con eso tuvimos un incremento de 2%, entre 1,5 a 2% en la mayoría de los índices de bolsas americanos. Canadá, en México 1,4. Eh, pues, digamos, esa fue la causa de la fiesta del día de ayer. ¿Qué tan permanente es ese 0,2? O que la inflación se siga bajando. La verdad es que hay que recordar que del otro lado tienes a la política fiscal súper expansiva del presidente Biden y que el mercado laboral sigue estando en pleno empleo, ¿no? Todavía tienes una tasa de desempleo abajo del 4%, 3,9%. Sigues teniendo salarios creciendo arriba del 4%. Y entonces puede seguir habiendo presiones inflacionarias. La cuestión de alimentos no está resuelta por la guerra de Ucrania. La cuestión del petróleo, pues con las restricciones de oferta que tiene Arabia Saudita y el conflicto en Israel-Hamas, pues puede seguir haciendo eh, que los precios sigan altos, los precios del petróleo, ¿no? Y toda esta combinación de cosas puede seguir dando presiones inflacionarias hacia adelante, ¿no? Entonces, en realidad, aunque los mercados lo están descontando como ya dado, que ya no va a haber incrementos de tasas, pues la verdad es que todavía hay algunos riesgos como para que pudiera haber mayor inflación en el futuro y que tenga la Reserva Federal que volver a subir tasas. Quizás en este mes de diciembre no. Todavía le falta otro dato de inflación para cuando tenga que reunirse el Comité Federal de Mercado Abierto, que es el 11, 10, del 10 al 12 de diciembre. Eh, pero, pues, vamos a ver cómo sale ese otro dato y después cómo vienen los datos para enero, febrero, ¿no? Sí, porque se hizo mucho énfasis en que había sido un componente muy importante de la baja de la inflación en Estados Unidos el asunto de los precios de las gasolinas. Y bueno, esas gasolinas, tan rápido como bajan, pueden llegar a subir también. Cualquier elemento, una amenaza, simplemente, una amenaza, ni siquiera que lleguen a un bloqueo por el canal Eso es. de Suez, ¿no? Sí, fíjate, antes el precio del petróleo subía en invierno por la calefacción, ¿no? Sí. La demanda de diésel para calefacción. Pero ahora no. Ahora, cuando sube de manera más importante es en el verano, porque los americanos viajan de vacaciones, en automóvil sobre todo, y entonces sube la demanda de gasolinas. 2 millones de barriles Es diarios correcto. sube, porque los niños agarran el coche. Fíjense que han cambiado muchas cosas, porque antes, como la parte norte de la tierra tiene las naciones más ricas, entonces aumentaba la demanda de combustible porque están los fríos allá arriba, ¿no? Y Para ahora, ahora la calefacción es en gas sí, y con exacto, energía eléctrica, exactamente. Entonces, ¿no? bueno, pero en todo caso ya veremos. ¿Tú crees que va a ser sostenido, que no habrá necesidad de otro incremento? No, yo sí creo que sí hay riesgo
probabilidad alta de que la inflación de repente vuelva a subir Ujú. en el primer trimestre, sí lo vemos todavía como un riesgo latente importante. A ver, aprovecho que está Rogelio para empezar a orillarnos a los temas que nos vamos a ocupar en los siguientes minutos. ¿Tú cuánto crees que aguanta la economía para un aumento al salario mínimo en la despedida del presidente de la República? Me pregunta a mí, ¿eh? Sí, a ti. No, no creo que aguante gran cosa, ¿eh? Tú así, en Se ha términos. estirado la liga mucho y digamos que hay muchos que dicen, no, es que nadie gana salario mínimo. No, espérate, ¿Cómo no? Claro, por supuesto es que que sí. también además se da un contagio, ¿no? Bueno, y es otro factor en Estados Unidos, ¿eh? Los incrementos en las armadoras automotrices de 25% allá, Ujú. está Esto también. generando también presiones inflacionarias de salarios allá, en otros sectores. Y eso finalmente Aquí, se va a traducir en México, ¿no? Por aquí, el. aquí pasa, sí, aquí pasa lo mismo. Sube ese salario mínimo y aunque se supone que ya está muy desindexada la economía al salario mínimo, creo que se usa la UMA más que el salario mínimo, pues empieza a haber presiones salariales en los contratos contractuales, ¿no? Y, pues sí creo ¿A ti que no para hay mucho cuánto, margen de maniobra para los a salarios. ti para cuánto te Quizás, gusta en términos quizás un razonables? 5 o 10% sería bueno, pero la 5, 10, propia iniciativa privada está poniendo 12.5, ¿no? 12%, ¿no? Sí. 12.5. A ti se te Y, hace. y creo que el gobierno va a pujar por un 20-25%, ¿eh? Sí, por supuesto. Es la despedida, maestro. Ahí me agradeces en las urnas del 2000. No se te olvide, en el 2024 hay votas por Mica, ¿no? Ahí Ujú, te va ujú. un regalote, ¿no? Y ahí, yo no, está bien, pues, el proceso de recuperación ha sido muy importante. La recuperación del salario De mínimo ha sido salario, sí. importante. No, al principio fue bueno, hasta todo el sector privado lo aplaudía Y también, entre porque más sí fue bueno, un abuso de décadas, ¿no? De que no subía el salario sí, claro, por mínimo supuesto. Abusaron de para eso, contener sí. la inflación, sí, Bueno. así es. Ernesto, un abrazo. Bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hacemos una pausa y le seguimos